Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo podcast de Lágora. ¿Qué es Lágora, no? Queremos acuñar este nombre, digamos, ¿no? Que es nuestro caballito de batalla del futuro. Pero como dice Mirko, en el fondo es el hoy, digamos, ¿no? Pero lo queremos acuñar. El futuro es hoy. El futuro es Mira hoy. qué linda frase. Ajá. La nueva forma de hacer política en una plaza ahora digital, ¿no? Nosotros partimos hace poco con esta plataforma, con este proyecto, y ya contamos con 6.000 usuarios y 200 actores políticos que están inscritos. Una información que ya había dado en el podcast anterior es que desde septiembre vamos a abrir la puerta a creación y fundaciones en movimiento. Lo que no hiciste en el podcast anterior fue presentarte tú. Conductor del podcast, yo, Oscar, ¿verdad? Cuéntanos qué haces en el día, Oscar. En el día. De noche no queremos saber. De noche, claro, sería para otro tipo de programa. Claro. Por ahora voy a ir tirando la información de a poco para seguir siendo un personaje misterioso, digamos, ¿no? Soy realizador audiovisual. Muy bien. Y conductor ahora de este podcast del Ágora, ¿no? Porque nosotros creemos que votar no es suficiente y la participación tiene que seguir. Les quiero dar un dato de que el 80% de los políticos son concejales y no los conocemos. Así que los invito a descargar la aplicación para teléfonos Apple y Android y también visiten o descarguen la aplicación desde el sitio www.lagora.cl. La política en manos de todos. Hoy día tenemos de invitada a Celeste Benavides, quien es coach, esto me gustó mucho, coach en metodologías ágiles. Suena raro, suena difícil. Sí, y muy interesante, digamos. ¿Y qué tiene que ver con la política? Lo vamos a descubrir. Sí, viene todo un podcast ahí interesante ahora, ¿no? Y bueno, Mirko, ¿no? Periodista, analista, speaker y socio del Ágora. Así es. Excelente. El segundo podcast de muchos. Después vamos a estar el 16 podcast de muchos que vienen más. De infinitos. Ya sí, de infinitos podcasts, ¿no? Porque la participación tiene que ser infinita. Eso también creemos nosotros. Cuéntanos, Celeste, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Es una pregunta un poco complicada. Voy a tratar de responderla simple. Primero, muchas gracias por la invitación. ¿A qué me dedico? Me dedico a apoyar organizaciones de distinto tamaño, de distinta índole, a mejorar sus procesos, a ser más eficientes a través de la agilidad en el marco de sus transformaciones digitales y organizacionales. Eso es un poquito de lo que hago. Mira. Y hoy día vamos a hablar de estructuras liberadoras. Es que la figura poética es muy bonita. Estructuras, sí. Y uno inmediatamente algo cerrado, pero liberadoras. Es, ¿no? Muy potente, sí. Hace un poco estuvimos conversando con uno de los creadores de estructuras liberadoras, que es Keith McCandless, y dentro de la conversación alguien le dijo, ya, pero tú que la creaste, defínela. Y lo que él nos dijo fue como que se pegó un suspiro, así como bien académico, y dijo que las estructuras liberadoras eran como el océano y que era el mismo en todas partes, pero que llegaba distinto a cada bahía. Para no ser tan abstracta, las estructuras liberadoras son métodos que están orientados a liberar el potencial de innovación de los equipos. Esa es su presentación oficial. Y son distintas técnicas que nos ayudan a guiar conversaciones finalmente, así como más en lo concreto, para poder llegar a distintos resultados que el grupo por sí solo no podría llegar sin como esta guía o estos carriles del caminito. A mí me resultó muy interesante la propuesta en el siguiente sentido de asumiendo que estamos ante el fin de un ciclo, que es el ciclo de las formas de organización institucional tradicionales, no solo en la política, sino que en la vida humana en general. Y esas instituciones se organizan todas a partir de un patrón vertical, ¿no? Muy verticalista, sí. Y muy jerárquico. Y todas las que se organizan de este modo están en crisis, lo vemos todos los días en las noticias, ¿no? Uh-huh. La Iglesia Católica, en la jerarquía por antonomasia, la organización del patriarcado, los partidos políticos, ¿no? Las estructuras institucionales, la presidencia, el Congreso, incluso otras mucho más sociales y culturales como la educación, la escuela, ¿no? La figura del profesor, ese profesor que es una figura temida y respetada, ya va en decadencia, emerge en este mundo de procesos de transformación y cambios radicales, ¿no? Justamente múltiples iniciativas que apuntan a cambiar la manera en que hemos concebido nuestra vida y en la que nos organizamos. Sí. ¿En qué sentido esta, que es
una práctica más dentro de muchas, viene a ser parte justamente, como decía usted, de un océano de iniciativas. Yo creo que hay dos palabras en las que hoy día a las que se tienen que subir todas las organizaciones y particularmente todas las empresas, que es donde está enfocado este trabajo, que son innovación y sustentabilidad. ¿Ah? Nadie que quiera estar vigente en el mundo de hoy no puede tener colgadita es la medalla. Soy innovador, y soy sustentable. Y esto es innovación de alguna manera, ¿no? Es venir a cambiar estructuras que son tradicionalmente jerárquicas a estructuras más horizontales y más colaborativas, más participativas, totalmente. Bueno, es interesante cuando hablas de la estructura porque acá se refiere a estructuras en distintos niveles. Esto parte del estudio de dos profesores, Keith McCandles y Henry Lipmanowitz, y ellos lo que hacen es estudiar la ciencia de la complejidad. Es decir, cómo interactuamos como seres humanos, cómo funcionan nuestras estructuras que son físicas, pero que también están ahí por detrás, que hemos aprendido, que están prácticamente en nuestro ADN. Y cuando ellos hablan de estructura, hablan primero como de una estructura muy básica, como esta misma conversación. Por ejemplo, esto podría ser una estructura que está aquí implícita, donde están ustedes, que son los anfitriones de este podcast. Estoy yo como invitada, ustedes presentan, me hacen preguntas, yo contesto, conversamos. Eso es una estructura implícita. Hay un subtexto no declarado. Exactamente, claro. A la cual yo vengo y me sumo a este espacio. Y hay otras estructuras que entiendo que son las que tú hacías más referencia, que son estructuras organizacionales o estructuras que tienen que ver con cómo se distribuye el poder, ¿cierto? Pero son fractales de lo mismo. Sí, absolutamente, ¿no? Totalmente. De hecho, estructuras liberadoras como concepto y como propuesta toma, obviamente, todos estos niveles. ¿Y cuándo parte y de qué bebe, de qué se nutre, de qué se alimenta? Mira, son unos ensayos que partieron desde por ahí 2001, 2002, de estos dos profesores. Uno vive en Europa, el otro vive en Estados Unidos, y empezaron a conectar estudios que tenían que ver con, bueno, ¿qué es lo que hay detrás cuando las personas interactúan? O cuando surge esto que llamamos innovación, que también es medio difícil de definir. Y en estos estudios ellos empezaron a hacer ensayos que tenían que ver con, bueno, cómo vamos a conversar, cómo nos vamos a plantear en un espacio donde hay un consejo directivo y hay que llegar a una solución, o hay un equipo de trabajo que tiene que desbloquear ciertas ideas, ¿cierto? Para poder continuar, o cierto plan. Y en base a eso ellos empiezan a iterar, a repetir este tipo de estructuras y a identificar los patrones que ocurrían detrás. En distintos ámbitos. O sea, hay ejemplos de estudios en gobierno, en la Armada, en centros comunitarios, en temas como de espacios... Todo tipo de estructuras e instituciones. Exactamente, sí. Y en base a estos estudios y estos ensayos, ellos finalmente publican el libro en el año 2014, que se llama El sorprendente poder de las estructuras liberadoras, y tiene ahí un subtítulo que es el que yo les decía. Ahora, hay algo bien subversivo en eso, porque quiere decir que hasta antes de esto vivíamos en prisión, no éramos libres. Son estructuras, ¿cómo pasamos de estructuras coercitivas a estructuras liberadoras? Es decir, Total. El implícito es que hemos construido un mundo que es institucionalmente coercitivo. Absolutamente. Aunque nos resulte invisible, participamos de él, supuestamente somos libres para participar en él, pero finalmente somos libres de detectar nuestras... Bueno, claro. Eso es lo interesante de profundizar en esto. Sí, total. Bueno, y a partir de este estudio, cuando ellos ya lanzan su libro, empieza a proliferar con mucha más fuerza en distintos lugares del mundo en la aplicación de este tipo de estructuras. ¿Dónde? Por ejemplo, cuéntanos casos. Algunos casos. Por ejemplo, hay casos en Reino Unido y en Estados Unidos sobre aplicación de este tipo de estructuras para mejorar el sistema de salud, concretamente en algunas instituciones privadas, donde lo que se hizo fue traer a los usuarios y a través de este tipo de estructuras levantar soluciones, independiente que ellos no fueran expertos en el tema sistema de salud, sino desde su territorio. ¿Y cómo se hizo, por ejemplo? A ver, ¿qué es lo que se detectó? ¿Cómo se intervino? ¿Qué es lo que estaba siendo aprisionador? ¿Pasó a ser liberador? Sí, mira, para poder explicar ese contexto, creo que es importante hablar de un concepto que relativamente agarra fuerza, que tiene que ver con la figura de un facilitador.
Habitualmente conocemos en las organizaciones a consultores, que son estos expertos que vienen, dan su mirada externa y a partir de ello identifican ciertos elementos para poder como dar soluciones, pero surge también, más o menos por los 70, la figura del facilitador, que es un ser humano, una persona que está dedicado a habilitar ciertas conversaciones en espacios donde él no es el experto en ese tema, pero que ayuda a conectar y a que como que emerjan este tipo de soluciones. Entonces, Chris McCarthy, que es un facilitador que aplicó estructuras liberadoras, dentro de toda su investigación encontró este concepto nuevo, estas estructuras que, como te decía yo, son patrones de conversación, y a partir de ello lo que hizo fue aplicarlas. Decir, como bueno, tenemos acá un desafío por parte del hospital que es mejorar nuestro sistema, como lo hacemos, y la solución que dio fue, bueno, traigamos a usuarios, entrevistémoslo, apliquemos este tipo de técnicas y veamos qué pasa. O sea, no es de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Es en todas las direcciones. En realidad lo que buscan las estructuras liberadoras en particular es la distribución del control y la distribución del poder. Mira, qué interesante. Estamos en un nuevo podcast del Ágora. Hoy día estamos conversando con Celeste Benavides, quien es coach en metodologías ágiles, ¿no? Y estamos hablando con Mirko también sobre estructuras liberadoras, ¿no? ¿Cuál sería el aporte, crees tú? Porque esa es la pregunta que se me viene, porque estoy enfocado en poder transformar a las personas en ciudadanos, ¿no? Uh-huh. La ciudadanía requiere, para ser un ciudadano, ciertas responsabilidades, deberes, que eso nosotros lo conocemos, digamos. Sí. ¿En qué podría ayudar esta metodología a que estas personas, digamos, en este contexto, digamos, chileno, de todo lo que está pasando con respecto a la participación política, que se dio el votar o no votar, que se dio tal, podría ayudar a que las personas se transformaran en ciudadanos, digamos? Bueno, las estructuras liberadoras tienen algo muy potente, que es justamente lo que trae, tanto el espacio que se habilita para que emerjan estas nuevas ideas, pero también ciertas normas, ciertas reglas que requieren una responsabilidad por parte del participante. Claro. No solamente me dejo guiar por este facilitador que me dice qué tengo que hacer, sino también tengo una responsabilidad, primero, de estar en una presencia plena, de poner toda mi capacidad intelectual, mi historia, todo lo que tengo de background e incluso mi opinión al servicio de lo que pueda emerger del grupo. Pero participando también. Pero participando. Claro, sí. Que es lo que se hacía antes, digamos, o en esta política profesional que nosotros lo nombramos, digamos, donde yo entrego el voto a alguien que después como que me toma mi soberanía, digamos, y porque yo después no participo, digamos. Ellos se encargan de representar. Claro, bueno, una forma de hazte cargo. Claro, sí. Y le paso esa responsabilidad al otro. Pero la reflexión es importante, creo yo, en el siguiente sentido, que justamente la conversación sobre lo público, ¿no? Es como una esfera, la esfera de lo colectivo, que está separada de la esfera de lo individual. Por ejemplo, no tiene que ver con lo familiar, no tiene que ver con lo pequeño. Y yo sostengo o pienso que está todo conectado. En el fondo, puedes tú irte a hacerte cargo de la sociedad, o de tomar responsabilidades sobre decisiones que nos afectan a grandes grupos humanos, no sé, una comuna, un partido, etcétera. Si no te has hecho cargo de solucionar cuestiones mucho más cercanas, entonces vas a seguir reproduciendo carencias, o por así decirlo, zonas en las que no te has hecho cargo en lo pequeño, también en lo grande. Es decir, porque creo que estamos, parte de la revolución a la que estamos asistiendo como cultura es esa, es comprender el pensamiento sistémico, que es lo que mencionaba Celeste, que es la complejidad. Entonces, de alguna medida, por ejemplo, para aterrizarlo, ¿no? Escándalo por los overoles blancos en el Instituto Nacional. Okay. Tema de máxima violencia, 10, 20 encapuchados, 30 encapuchados. ¿No? Entonces viene toda una discusión y el alcalde dice, no, vamos a pedir carné para entrar al... O sea, el resultado es más violencia contestataria contra el ejercicio de la autoridad. ¿De qué no se hizo cargo el sistema educacional ahí, como organización? Es que ahí creo que el punto que estás planteando tiene que ver con esta ausencia de visión sistémica de qué es lo que nos pasa. Y al final, cuando hablamos de, por ejemplo, cuando hablamos de las estructuras liberadoras, a lo que vamos es a entender
cuál es el poder que yo como individuo tengo y la responsabilidad que tengo también de participar, de involucrarme y de generar soluciones y ideas nuevas, ideas distintas, pero al final del día es como yo me involucro en esta activa creación de nuevas soluciones en cualquier ámbito. Yo igual voy normalmente al tema de la educación, ¿no? Porque al menos en Laura, esta transformación de personas a ciudadanos requiere de información, requiere de educarme, requiere Pero de... ahí tú crees que nos falta información, porque está Está el lleno tema- de información. Está el tema del acceso, claro, Sí. claro. Teniendo tanto acceso a información, y concuerdo contigo, la información es súper importante cuando hablamos de educación, pero finalmente requerimos estar despiertos porque la información está ahí. El que no la va a buscar es porque decide no ir a buscarla y decide, como decías tú, entregar esta soberanía de mis decisiones y de mi voluntad hacia un tercero. Pero la educación es el espacio justamente, yo creo, para conceptualizar este asunto, y por eso te ponía el ejemplo concreto, político, ¿no? Claro. De la violencia en el Instituto Nacional. Circunscribámoslo ahí, es decir, Claro. la autoridad baja una decisión. ¿Ah? ¿Cuánto de esa decisión ha sido consultada con los propios afectados? ¿O en cuánto los propios afectados no se sienten parte de una comunidad? ¿Ah? O usan ese espacio, en este caso estos grupos anarquistas de acción directa, para imponer también a otros medidas que son una señal hacia la autoridad de que estamos en rebeldía y los vamos a enfrentar. ¿No? ¿Qué es lo que está fallando ahí? Ahí hubo un proceso no educativo, finalmente es la educación la que está fallando como sistema. Exacto. O sea que estamos empujados, bueno, eso suena muy víctima, pero parte de lo que hemos venido aprendiendo nos lleva o nos guía a competir y a imponer en vez de a colaborar o a encontrar como estos puntos en común donde podamos no decir, como decías tú, la autoridad baja una orden. Claro, son dos porque ideas es jerárquico. autoritarias, por cierto, la del alcalde, pero por sobre todo también la de los violentistas, Sí, ¿no? total. Si te voy a imponer, no importa que sea una minoría, te voy a imponer a ti comunidad porque quiero mandarle un mensaje al país, a la autoridad de que aquí no... Porque hay autoridad. Claro. ¿Debiese Exacto. seguir habiéndola? Es una buena Sí, pregunta. claro, Tiene ¿no? la- O sea, yo creo que sí, si la pregunta es ¿dónde? Ajá. ¿Dónde y cómo? Sí. ¿Y de qué manera? El cómo, ¿no? claro. Claro, entonces lo que está en crisis es una forma tradicional de autoridad, no es casual que esta práctica de estructuras liberadoras sea una más de muchas formas en que están innovando, ¿no? En las relaciones humanas de distintos tipos de organizaciones, porque hay una crisis de las ideas tradicionales de autoridad. Ustedes son muy jóvenes, pero la época en que yo era Muchas gracias, adolescente, Mirko. Muchas gracias, Mirko. Adolescente, tú eres un joven carreteado. Es Que posible, es distinto, posible. pero eres joven. Es posible. Existía el argumento de autoría. Vas a hacer esto porque yo te lo digo porque soy tu padre. Hoy día eso no aplica. ya no es viable, ¿no? Pero, o sea, tienes que darme una razón porque lo voy a hacer. No, ser papá hoy día no es lo mismo que ser papá hace 20 o 30 años. Algo ha cambiado en la sociedad, Sí. ¿no? Y no es una conversación que esté instalada en lo público. Y es súper político, porque la familia es una estructura política. Sí. Al final, me parece que también viene de muchos paradigmas que forman nuestra manera de enfrentarnos al mundo. Por ejemplo, el pensar que colaborar tiene que ver más con una debilidad, con que, bueno, busquemos consenso, podemos colaborar en algunas cosas, y no trae este entendimiento súper poderoso que la colaboración desbloquea mejores soluciones a que si yo estoy solo pensando en cualquier lugar sin conectarme con otros seres humanos. Como el valor de la colaboración también para llegar a mejores soluciones en cualquier aspecto. Estamos en un nuevo podcast de Laura junto a Celeste Benavides, quien es coach en metodologías ágiles, y estamos conversando sobre estructuras liberadoras, Es muy ¿no? notable porque en marzo de este año y en mayo del año pasado quedamos todos impactados del poder de convocatoria del movimiento feminista. ¿Te acuerdas tú? Este 8M Sí, fue sí, sí. histórico en Chile en términos de cantidad de mujeres movilizadas, 300.000 o 500.000. Emotivo. Da lo mismo por Alameda el año pasado en el Mayo Feminista, ¿no? Sí. Pechuga al aire mediante también, ¿no? Con un debate estético sobre las pechugas. Y las mujeres vienen planteando en Chile y en el mundo un discurso o un trasfondo cultural discursivo que yo no sé si muchas de ellas incluso comprenden qué significa, que es el fin del patriarcado.
Yo esto lo hablo en mis talleres, ¿no? El patriarcado es una forma de construcción de relaciones sociales de entre 8.000 y 10.000 años que se basa justamente en lo jerárquico. Correcto. En lo vertical. No es solo el dominio del hombre sobre las mujeres, es una idea de lo masculino, ¿no? Que relega lo diverso que hay, lo masculino y femenino que hay en un hombre y lo masculino y femenino que hay en una mujer. Entonces te asigna un rol en función de tu género, de tu sexo, y eso está en transformación. Entonces, no es casual que emerjan estructuras que plantean formas distintas de organización y la asociatividad en este minuto. O sea, esto es muy político, esta conversación es muy política. Completamente, sí. Es muy política en la medida que entendamos que el movimiento feminista como clave del nuevo ciclo irrumpe para venir a demandar el fin del patriarcado. Sí. Y el fin del patriarcado es, ni más ni menos, el fin de la familia mononuclear. Cuando se jerarquiza eso, cuando aparece un patriarca, ¿no? Y el patriarca es quien define que privilegia su descendencia sobre la ascendencia de otro, porque ¿cómo era en el matriarcado? En el matriarcado criaba la comunidad. No existía la familia mononuclear. De facto no existía la monogamia. Vivíamos en poligamia, ¿no? Y de los hijos biológicos, culturalmente nos hacíamos cargo todos los que participamos de una comunidad. Entonces estamos viendo emerger cambios paradigmáticos culturales que son profundamente subversivos respecto a lo que nosotros entendemos como la normalidad humana. Sí, totalmente. Me recuerda un poco lo que planteas también a la sociocracia, que es otra forma hermana prima de las estructuras liberadoras que varias organizaciones están adoptando también hoy en día para cambiar la forma en que nos asociamos, partiendo desde su nombre. ¿Algún caso en alguna empresa, en alguna organización emblemática acá en Chile? Acá en Chile, buena pregunta. Implementándose en América Latina. En América Latina hay una empresa argentina que se llama Ten Pines, y ellos justamente tienen una organización y, bueno, difunden mucho su política de no tenemos jefes. Tienen una serie de formas de organización al interior de esta empresa, donde ellos, por ejemplo, reparten las ganancias de manera equitativa a final de cada ciclo anual. Y tienen también una serie de medidas de toma de decisiones, de cómo decidimos tomar o no un cliente, por ejemplo, o continuar, o cómo va a ser la relación con este cliente. Ellos tienen una forma bien interesante de aplicar. Y en el mundo hay un caso... Ganan plata y funcionan. Y ganan plata y funcionan, llevan Y ganan bastantes todos. años, y al final son reconocidos por la comunidad y por empresas que dicen, bueno, yo me conecto con esta forma de pensar, más allá de que ellos hagan o no buen software, que es una empresa que se dedica a desarrollar software. ¿Qué pasa ahí con algo que yo he escuchado en la educación hace último tiempo, digamos? Fui profesor también, como 12 años, y había una metodología que era por competencia. ¿Qué pasa con ser competente ahí, o las competencias? Porque, mira, sí. me dice el escenario ahora cuando tú te estás escuchando atentamente. La semana pasada me acuerdo de haber ido a una empresa en donde era un galpón, ¿no? Y entonces ahí estaba el, entre comillas, jefe. Ajá. O sea, no habían oficinas. Era solo una Planta oficina, abierta, digamos. sí. Una planta abierta, ok, Sí. ¿no? Yo llegué a esa reunión y me Onda sentí muy bien. coworking, una tendencia Claro, global también, claro. ¿no? Sí. Y me sentí muy bien, qué sé yo y tal. O sea, me gustaría tener algo así. Bueno, yo también tengo algo así. También trabajo en algo así, el Ágora, ¿no? Pero luego también, con el sistema de educación actual, como que irrumpe, no sé de qué manera, tengo esa pequeña duda, digamos, ¿no? A ver si tú nos puedes ayudar con eso con respecto al competir, porque lo otro es colaborar. Exactamente. Se contrapone. Bueno, finalmente yo creo que podemos encontrar formas en las que colaboremos en función de, por ejemplo, ser mejores que la empresa del frente o ser destacados en algún tema, pero para mí se relaciona un poquitito con el enfoque de las empresas B, que buscan no ser la mejor empresa del mundo, sino la mejor empresa para el mundo. Entonces, cuando lo vemos desde ese enfoque, decimos, bueno, esta competencia es contra, por decir, nombrar grandes problemas de la humanidad, es contra el calentamiento global, es contra la pobreza, es contra la escasez de agua en el mundo, etc. No es que anulamos la competencia, pero es finalmente como elegir a nuestros enemigos un poco, como tomar un enfoque que nos privilegia a las personas. Claro que Qué buena en el patriarcado se organiza sobre la idea de que el mundo es escaso, que es lo que te enseñan en Economía 1 en la universidad, ¿no? Hay necesidades ilimitadas y bienes escasos. Entonces, ese ya es un supuesto inconsciente de que no les va a tocar a todos. Exacto. Va a ser de los que le toca o de los que no les toca.
y tú eliges, y de eso se trata tu vida. Exacto, y Ah, eso y anula luchas la por- colaboración. Ahora, claro, Claro. hay un supuesto implícito que todo lo que hay alcanza para todos y más. Sí, El supuesto de pasar de la escasez a la abundancia. sí, La premisa, ¿no? El éxito de otro no es mi fracaso. Que también es un supuesto, ¿no? Es decir, y hay que, oye, pero ¿por qué le tocó a él y no a mí? Yo también quiero el que no llora no mama, una serie de cuestiones culturales que están a todo nivel Es como instaladas cultural. y que vienen y que se están cambiando, ¿no? Están transformándose. Pero el Sí. supuesto es que hay de más para todos, de todo. sí. El punto es que el conocimiento es maximizable, no es escaso. Y en ese sentido también, si conectamos como estas piezas de conocimiento, podemos desarrollar, como ya lo he mencionado, nuevas soluciones, nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas, distintas a todo lo que veníamos aprendiendo hacia atrás. Estamos en un nuevo podcast de Laura, hoy día con Celeste Benavides, quien es coach en metodologías ágiles. Les quiero comentar que desde septiembre vamos a abrir la puerta a la creación y fundación de movimientos, también juntas de vecinos, partidos emergentes y futuros candidatos, porque nosotros creemos que votar no es suficiente y la participación debe continuar. Ustedes tienen un taller ahora, ¿no? Sí, la próxima semana viene uno de los co-creadores, Keith McCandles, hizo una pequeña gira por Latinoamérica. Él ya no da talleres, o sea, ya como que es mayor, ya no está dedicado a eso, pero una de las socias con las que él trabaja, que es Mónica León, que es una peruana que vive en Nueva Zelanda, llamó la atención sobre la necesidad en Latinoamérica de este tipo de formas de organizarse Porque y de este Latinoamérica tipo de es muy colaborar. patriarcal, pues la cultura latina Absolutamente, es... sí. Fuerte. Entonces, él en este momento, de hecho, está ocurriendo el taller en Perú. Después pasa a Argentina y termina su gira en Chile el 23 y 24 de agosto. Así que todos invitados para donde pueden quienes escuchan este podcast Eso. ver esta información, en qué página web, en qué redes Sí. sociales. Si hablan inglés y quieren investigar más profundamente, pueden entrar a www.liberatingstructures.com. Y si no hablan inglés, no importa, porque hay una comunidad latinoamericana que hemos estado traduciendo una serie de estructuras también para disponibilizarlas. Y próximamente, la próxima semana, podrán entrar a www.estructurasliberadoras.cl, donde tendremos harta información disponible para que venga. Nosotros realizamos eventos gratuitos también para difundir este tipo de estructuras, que la gente venga, las haga cuerpo, las ejercite. Ahora, yo estuve viendo lo que hacían y las propuestas habían cuestiones súper prácticas y concretas para que a la gente le resuene que esto no se trata simplemente de un curso de macrofilosofía sobre el para sentido nada. de la relación, sino que hay estructuras coercitivas como las eternas reuniones o las citas a reuniones. Correcto. No, tema súper práctico, ¿no? Entonces, mucha gente pierde el tiempo o siente que pierde el tiempo en un exceso de reunionitis. Correcto, sí. Bueno, ahí, por ejemplo, hay varias estructuras que nos permiten llegar a soluciones rápidamente, llegar a acuerdos rápidamente, incluso algunas que van desde lo trivial, desde cómo tomar una decisión en un grupo pequeño de personas, hasta algo mucho más profundo como cómo armar una estrategia para mi compañía. O cómo armar una estrategia, por ejemplo, para este grupo, para este movimiento que quiero impulsar, que veo que desde septiembre lo podré inscribir en lagora.cl, pero .com. .com. Y si no, también existen otras estructuras, por ejemplo, para identificar propósito de los movimientos. O sea, hay 33 por ahora, pero suman y siguen. O sea, es muy práctico también. Absolutamente. Todas las estructuras son 100% prácticas. Lo que yo Puedes les hacer el cuento- taller y te llevas por la casa una serie de herramientas para llegar a pensar la oficina, por así decirlo. Exactamente. Y En buen habiéndolas chileno. experimentado, ni siquiera con una lectura o una exposición, sino siendo parte de la estructura y evidenciando cuáles son los beneficios. Eso de las reuniones eficientes, interesante. ¿Eh? Sí. Voy a estudiarlo ahí porque lo voy a llevar a la casa. Cosa de hacerlo. ¿Qué más También aparte sirve la- mucho. ¿Qué más aparte de las reuniones o la reunionitis? También, por ejemplo, bueno, como es el centro de la invitación de las estructuras a diseñar distintas soluciones innovadoras, a encontrar soluciones para desafíos complejos, por ejemplo, a través de técnicas donde, no sé, dibujamos entre todos, o técnicas donde vamos siguiendo una serie de preguntas y en función de esas instrucciones que ya están escritas, o sea, no tienes que llegar a pensarlas en la casa, solo tienes que llegar a aplicarlas.
puedes empezar a encontrar y a conectar puntos de manera diferente los equipos. Déjame contarle a los auditores además que esto, para que parece como volver al jardín infantil, es fundamental para sobrevivir en el mundo que ya está empezando a ocurrir, porque si no se han dado cuenta, la automatización ya llegó para quedarse. Se va a profundizar y los grandes trabajos que van a ser humanos, que van a ser reemplazados por robots y por máquinas, son los trabajos repetitivos y mecánicos. Y por lo tanto vamos a ver en los próximos años un grupo importante de las llamadas clases medias emergentes que pasan a la cesantía. Entonces, las habilidades que el nuevo sistema económico va a requerir, o la nueva estructura económica va a requerir de los seres humanos, son estas. Son habilidades blandas, son capacidad de trabajar en equipo y de generar creativamente soluciones. Es decir, hay en la forma tradicional o siglo XX de organizar la estructura productiva humana, por así decirlo, 3 niveles. Un nivel superior o de toma de decisiones, un nivel intermedio, hay un nivel de trabajo básico, que es donde hoy día, por ejemplo, vemos mucho la fuerza de empleo de migrantes, aseo. Bueno, los robots van a hacer las pegas del medio. Ya están reemplazando hace mucho rato en la cadena productiva de las fábricas, ¿no? Al operario que ponía o sacaba una pieza, ¿no? Eso ya está siendo robotizado a toda velocidad, pero va a venir respecto, por ejemplo, el que administra la planilla contable, porque el software va a saber hacer, en la medida que interactúa con otros software a partir de la 5G, todo el trabajo contable ya no va a necesitar una persona. Sin embargo, la actividad humana va a seguir requiriendo gente en la cima, pero esa gente en la cima va a tener que hacer actividades que no hacen los robots o las máquinas. Y estas son. Correcto. Tal cual. Estas son las que están en el hemisferio derecho del cerebro. Y así como las máquinas aprenden y todo esto de machine learning y cómo estas máquinas que nos están reemplazando aprenden a hacer mejor las cosas, es una tremenda oportunidad para que nosotros los seres humanos aprendamos también nuevas competencias y las incorporemos, como dices tú, son súper relevantes para el futuro que es ahora. ¿Nos puedes repetir los sitios que habías mencionado también? Así es. Para información en inglés de todas las estructuras, de cómo aplicarlas, www.liberatingstructures.com. Y la información en español para la comunidad chilena, donde vamos a convocar, además de dar información, convocar a distintos espacios para que conversemos y las vivenciemos de manera presencial, www.estructurasliberadoras.cl. Excelente. Ya sabe la gente que nos ve, que nos escucha, así que para visitar esos lugares, digamos, ¿no? Que son de Así es. estructuras liberadoras. También les pido a la gente que nos ve y nos escucha que descarguen la aplicación desde www.lagora.com. Porque votar no es suficiente, la participación debe continuar. Muchas gracias, Celeste, por Muchas gracias por la Me invitación. gusta eso, la invitación. política en manos de todos. Es que ahí debería estar hoy. Estamos construyendo para el futuro. Muchas gracias, Mirko. Chao, nos vemos.